Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast con acento rensa. Si Claudia no logra descentralizar la cultura, yo lo haré. A base de chingazos y de hacerlos escuchar mi acento. Ey, el otro día una UNF me pasó un reel y me dice, acento sinaloense detected. Y yo, wow, sí es. Ya les estoy amañando el oído. Güey, es que yo bien pudiera hacer el esfuerzo y doblegarme y enunciar de otra forma que no es mi forma natural de hablar, pero dije no. A mí lo que más cringe me da en este mundo son las voces falsas de los creadores de contenido. Y las tengo tan identificadas que hasta las tengo acomodadas en arquetipos y cadencias de voces falsas de creadores de contenido cringe. Por ejemplo, está la cadencia de la persona que hace videos de YouTube. Videos que quieren ser como informativos, a veces como videoensayo o a veces como pues nada más, no sé, como contando cosas de cultura general. Y la forma de narrar estos videos es muy parecida a las cápsulas informativas que verías en la televisión. Esta forma, que suele hacer estos altibajos y tiene una cadencia muy particular de sonar, se me hace la cosa más insoportable del mundo. Esos son unos. Hay otros, güey, ese fenómeno de la gente que adoptó, ya ven que Dross hace o hacía, no sé si todavía hace videos de terror y de suspenso y tenía una forma muy particular de narrar las cosas. De esta forma, así. Pero me da mucha risa que mucha gente empezó a emular ese tipo de videos así, del mismo género del terror y del thriller y del suspenso, así en español latino, y sin importar de qué país de Latinoamérica fueran, imitaban esa forma de hablar de Dross, sin tomar en cuenta que Dross no estaba haciéndole como que mucho teatro, era simplemente que su acento venezolano combinado con su acento argentino raro mutante, esa forma que tiene de hablar Dross, es eso. Y la gente para hacer sus videos de suspenso como que le querían dar ese toque y todos terminan sonando como Dross. Pero Dross suena así porque es una combinación de esos dos acentos. Guau, ¿qué otro acento hay? Luego está el acento de influencer, youtuber, que quiere ser relatable y de que hablan con mucha enjundia para los chicos y los jóvenes y que hablan con esta forma muy energética y usan muchas palabras inventadas. Hola mis bubulucuates, ¿cómo están? Y es como que que dicen mamadas como hola mis bubulucuates, bienvenidos de nuevo a un video de su amigo el Mofles. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? y que editan los videos así de que muy YouTube 2010, muy hola, soy Germán, muy wherever tomorrow. No, ese es otro acento falso que no soporto. Otro acento falso que no soporto es el de la influencer holística, beauty gurú, X o Y cosa. Suele ser mujer y suele subir videos a Instagram. Y suele hablar sobre pues, como beauty, skincare. Y es una forma muy soft de hablar, pero se nota falsa. Yo la noto falsa. Hola, bonitas. El día de hoy les traigo una rutina, una máscara de pestañas que está wow. Es como que, cabrón, 1000 bolas a que no hablas así en la vida diaria. No sé, no me gusta. Entonces, prefiero ser yo y sonar así. Y todo lo que esto implica y tener que tardar un editando los audios para que sean inteligibles, pero así que no hay acento falso, esto que escuchan es lo que hay. Oigan, hablando de formas de hablar y del acento sinaloense, me da mucha risa porque pues obviamente por mi algoritmo y así me salen muchas cosas como que geolocalizadas. Siempre te empiezan a mostrar cosas de tu zona o de la gente que vive de tu zona, lo que le dan like. Y me salen muchas cosas pues muy regionales y me da mucha risa porque es a mis umfs de Sinaloa que es más común que les salga este tipo de contenido. Les apuesto, fíjense, cada vez que les salga un video de algo así local, culichi, sinaloense, métanse a ver los comentarios y les juro que entre el primero, segundo o tercer comentario con más likes suele estar la pregunta, ¿qué dijo? La gente no entiende.
Yo pensé que lo hacían por molestar o nomás por cagar el palo, pero, o sea, es canon que mucha gente no entiende el acento sinaloense así raw, crudo, tal cual. Y no les culpo, sí, hay que acostumbrarse a ciertas veces hablamos muy rápido y no siempre se enuncia todo a la perfección. Y esto a mí me hace recordar mucho que yo cuando era niña, yo tenía un miedo, no sé si decirle, ¿cómo se dice? Miedo ilógico, no, miedo... Cuando tienes un miedo que no tiene sustento, ¿cómo se dice? Bueno, no sé si decirle que era un miedo de ese tipo, porque en mi caso, según yo, en mi cabeza de niña sí tenía sustento ese miedo que yo tenía. Yo pensaba, yo estaba muy chiquita, no sé por qué en mi cabeza se creó esta idea, yo pensaba que los hombres, a partir de cierta edad, póngale que de 50 años para arriba, empezaban a hablar de cierta forma. En mi cerebro de niña no se me hacía raro que cambiara la forma de hablar, porque pues cambia el pelo, o sea, de una persona del pelo negro de viejo se les hace blanco, o... Ajá, ¿sí me explico? O un niño cuando crece la voz se le hace grave. Entonces yo pensaba cuando yo era muy chiquita que llega cierto momento en la edad de un hombre, no sé por qué hombres, pero tal vez porque todos los hombres mayores de 50 años que yo ubicaba en mi contexto acá, de que en mi pueblo, en mi rancho, mis familiares hablaban así y yo pensaba que de cierta edad en adelante a los hombres se les dejaba de entender cuando hablaban. Porque todos los hombres, no sé, tíos, abuelos, así vecinos de aquí de donde yo vivo, tenían una forma muy particular de hablar que era de que no enunciaban nada. O sea, yo para decir nada tengo que poner la lengua atrás de los dientes, abrir la A, bajar la lengua, morder la lengua con los dientes para hacer el sonido de la D, soltarla y volver a hacer el sonido A. Nada. Ah, pues esos eran muchos movimientos para esos vatos, yo digo, porque nada. En vez de decir nada, dirían nada. Abrían la boca, hacían sonidos y no se hacían responsables de esos sonidos que salían. Y a mí me causaba mucho conflicto porque, por ejemplo, no sé, tíos, vecinos de aquí, las esposas sí su esposa sí le entendía, o las hijas, o las personas que vivían en esa casa sí le entendían. Y es como cuando un niño empieza a hablar y nada más la mamá le entiende, yo creo, o nada más de que en su casa le entienden a ese niño. Pues así estos señores, plebes, yo tengo tan sellado en la memoria un recuerdo. Una vez yo estaba en casa de una tía, es la tía más mayor, y pues ellos ya eran grandes. Entonces, no sé por qué contexto estábamos nada más ella, yo y mi tío, su esposo. Y él estaba como que arreglando algo, estaba de espaldas, y mi tía estaba en la cocina y yo estaba ahí sentada. Y mi tía salió tantito al patio. Yo tendría máximo unos 6 años. Y yo de que por favor que no me hable porque no le voy a entender. Por favor que no me hable. Y volteé a mi tío, así de reojo, y me dice, mija, páseme a la madre esa roja colorada que está arriba de la mesa. Y yo, ¿qué? La madre esa roja colorada que está arriba de la mesa. Y yo, ¿cuál? Y tío, venga, madre la madre esa roja colorada que está arriba en la mesa, hombre. Y eso llega mi tía y le da lo que estaba buscando. Y como ella sí le entiende, ella va y agarra la madre esa roja colorada que está arriba de la mesa. Sabrá Dios cómo le entendió la mujer, porque yo no le entendí las cosas por las que tuvo que pasar esa pobre mujer. Güey, y se enojaban si no les entendías. Aparte, pero bueno. Bueno, esos son casos muy extremos. Espero este no sea el caso de ustedes conmigo. Si llega a haber un momento en el que empiezan a dejarme de entender, díganme y me pondré esa máscara. Cortaré mis alas y encajaré en la sociedad del podcasting. Bueno, amigos, bienvenidos a la segunda parte del The Eras Podcast. Esto es el The Eras Podcast volumen 2. Este episodio es una continuación del episodio pasado, el Eras Podcast volumen 1, y lo que están a punto de escuchar a continuación formaba parte de un mismo podcast que tuve que cortar en 2. Ya escucharon la primera parte hace 2 semanas y esto que están escuchando ahorita es la segunda parte, pero los grabé, o sea, todo de corrido el mismo día. Van a escuchar en algunos casos que digo, como en el podcast pasado, no me refiero al podcast
del Eras Volumen 1. Me refiero al pasado de ese. Muchas de las cosas que estoy a punto de comentar a continuación fueron grabadas hace como 2 semanas, ¿sí, no? 2 semanas y media, no sé. Y suelo hacer referencia a cosas que ya se escucharon en la primera parte. Entonces, si por alguna razón están escuchando esto fuera de orden o este es el primer episodio que escuchan, por si algo no tiene sentido es porque esta es la segunda parte. Entonces, y pues nada, amigos, bienvenidos de vuelta. Y eso nos lleva a la tercera era. Creo que no hay misterio en esta tercera era. Si la pasada termina en 2019 y esta comienza en 2020. ¿De qué tratará? Es nuestra era apocalíptica. Ya no estamos en el epicentro. Ya pasó lo fuerte o lo histórico que fue el 2020 y la epidemia y así. La pandemia, más bien. Pero al día de hoy creo que seguimos viendo sus estragos y ya, pues obviamente, recuerdan eso que dije de que el mundo cambió, pero inmediatamente comenzó un mundo nuevo y no nos dimos cuenta. Creo que esta vez sí nos dimos cuenta que empezó el mundo nuevo. Al menos yo sí lo noto mucho, al menos la gran diferencia. Queda en mi memoria sellada la fecha, 14 de marzo de 2020, que AMLO dijo en una conferencia de prensa. Sé que era 14 de marzo porque era cumpleaños de Luis, era sábado. Yo estaba en mi trabajo, saliendo del trabajo íbamos a ir a una comida familiar por el cumpleaños de Luis, mi hermano. Y yo estaba dando una clase y de la nada alguien, ¡wow! Momento arrival. ¿Qué onda? Es que, tío, es que soy yo. Literalmente. Estaba dando la clase. Si escucharon mi podcast pasado a verán el Cinematic Parallel. Yo estaba dando mi clase y un alumno levantó la mano. Estaba viendo el celular el alumno y me pregunta, teacher, ¿esto que dice AMLO también aplica para nosotros? Y yo, ¿qué dice AMLO? Y ya nos enseñó lo que era como que un breaking news. Porque era sábado, no era según yo los sábados no había mañanera, ¿no? Y era como un breaking news esto. Y era el anuncio de que estábamos a punto de irnos de Semana Santa. Bueno, las escuelas tradicionales estaban a punto de irse de Semana Santa. Y AMLO dijo que la Semana Santa creo que se adelantó y se iba a extender. Y fue ese mítico, pues, de que era el panel de los expertos y que decían, no son vacaciones, quédate en casa, de todo eso que decían. Y de que, pues, el AMLO dijo de que effective immediately, paz. De que quien no tenga negocio de salir y que no tenga nada que hacer, de que cuarentena efectiva inmediatamente, quienes puedan trabajar de casa, trabajen desde casa. Y yo vi eso y dije... Y yo pues escuché ese anuncio y le dije al alumno, de momento no tengo información, te avisaré cuando sepa. Pero yo en mi cabeza pensando, no creo que, que nos vayan a adelantar el tiempo y así. Corte A, el lunes volví y el mero lunes nos hacen como que una junta general y nos dicen que en efecto, por órdenes de protección civil, güey, ¿qué onda? Es demasiado Chernóbil ahora que lo recuerdo, que por órdenes de protección civil pues teníamos que, todas las escuelas tenían que participar pues en esto de hacer el break. Yo recuerdo que le dije a mis compañeritos de trabajo, bye, nos vemos en 2 semanas. Jamás en mi vida volví a ver a esos individuos. Buah. Topan que en las películas de terror o de ciencia ficción, como también en los videojuegos, te van dejando de que pistas, de que las películas apocalípticas siempre empiezan con de que pedacitos del radio y de la televisión editados de que hemos llegado a un punto de no retorno y luego de que se escucha la Tierra ha llegado a su máximo de 3 grados, los polos se derriten y así pues como empiezan las películas apocalípticas de que de a poquito vas escuchando pues que en la radio y en las noticias. Siento que así de gradual fue este pedo de COVID. Para enero yo digo que ya todos conocíamos como que y ubicábamos lo que era el COVID, low key, porque se habían hecho virales videos pues de gente en las calles en China de que cayendo desmayadas, dropping dead, o de que encerrados en sus edificios gritando porque estaban obligados a estar encerrados por una cuarentena obligatoria.
Y esos videos como que ya se habían hecho virales. Entonces yo tenía como que esa noción del COVID en Wuhan, China. Y una vez caminando por Culiacán, en esas épocas tempranas de enero, vi una pancarta enorme de la impresa por parte de la Facultad de Química por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de los químicos farmacobiólogos, pues los que hacen los análisis de sangre y eso, y entre otras cosas. Y decía en la pancarta: si has viajado a China o si presentas síntomas tal y tal, por favor acude a nuestro centro de atención de no sé qué. Eso en enero. Y yo me acuerdo que se me hizo la cosa más exagerada del mundo. Tin, 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 tin. Luego, a finales de febrero o a principios de marzo, fue como que el primer caso COVID en Culiacán, en el Hotel Lucerna, me acuerdo. Wow, ese día que fue el primer caso de Culiacán fue el día que hubo una batalla campal en el Costco de que todo el mundo se estaba llevando el papel de baño. Y yo ese mismo día de que en el momento en el que la noticia salió, yo fui a Walmart. Unrelated, yo iba de que comprar algo para desayunar a Walmart porque ahí estaba muy cerca de mi trabajo. Y me acuerdo que fui a Walmart y de que todos los días entraba y salía al Walmart, a ese Walmart, todos los días sin excepción iba. Pero esa ida jamás la voy a olvidar porque yo entro y por primera vez en algo que iba a durar pues por mucho tiempo, veo que absolutamente todas las personas atendiendo en cajas y todas las personas que trabajan en Walmart, todas esas personas traían cubrebocas, traían guantes, tenían de que para cada interacción se ponían gel y de que la gente daba el dinero o daba sus ítems para pagar con mucho recelo. Creo que es la ida al súper más esquizofrénica que he tenido en mi vida. Y era como que, güey, qué pedo la peste. De que volteabas y ya no sabías en qué confiar o qué si se podía tocar o qué no. Luego, en marzo fue ese anuncio de que les digo, que me dijeron, sí, tomaremos un break de 2 semanas. Y heme aquí, ese break de 2 semanas ya duró 5 años. Entonces, ajá, creo que es seguro decir que esa es su propia época. Una de las cosas que más me llamó la atención es la respuesta que cada persona tuvo a este evento mundial de que literal nos atravesó a todos los humanos en este mundo sin excepción y fue muy interesante. Ahorita ya lo digo como, sí, fue muy interesante, pero sí, la verdad en ese momento sí fue un poco frustrante ver el modus operandi de la gente. Güey, hay gente que al día de hoy, güey, la gente que decía, no me voy a poner el bozal, se referían a no ponerse el cubrebocas. Y es de que tú puedes ser de la opinión de que eran un método de control social o de que no tenían fin alguno, pero pues esa es su opinión. Como diría el gran Lebowski, that is just like your opinion, man. For $1, ¿cuál es la diferencia entre un aerosol y una gotícula? Weekly. Ey, ¿qué pedo? Van a decir que soy qué? De que en el podcast de los corridos yo era experta en corridos y en etnología. En el podcast fulano yo era experta en fulana cosa. No, no soy experta de nada. Jack of all trades, master of none. El que mucho abarca, poco aprieta. No mames, suena feo en español, pero ajá. Pero bueno, adivinen qué. También estudié epidemiología, de que no irónicamente sí estudié epidemiología. Cuando estuve un tiempo en la UNAM, hice un intercambio académico, o sea, de que hice parte de mi carrera en la UNAM. Cuando tú haces esa clase de intercambios, tienes que hacer una cosa que se llama homologación de materias, que quiere decir que tú tienes que cumplir con
cierta pauta de tus estudios tienen que cubrir esto, esto, esto y esto. Entonces, a la universidad a la que tú te vayas, tienes que procurar de que las materias que tú hubieras llevado, si te hubieras quedado en tu ciudad, tienes que encontrarles equivalentes en la universidad a la que te vas a ir. Si yo me hubiera quedado en Sinaloa en ese semestre, la materia que yo hubiera llevado hubiera sido simplemente estadística. Porque todas las ciencias sociales pues tienes que llevar estadística. Pero en el semestre en el que yo estaba en la UNAM no tenían la materia de estadística. Sí existe, pero no lo ofrecían en ese... De que lo ofrecían en el semestre de agosto a diciembre y yo estaba ahí en el semestre de enero a julio. Entonces a mí no me tocó estadística. Pero como yo tengo sí o sí que hacer una cosa que se medio parezca, lo más cercano que pudimos encontrar yo y la señora que me asesoró ahí en control escolar, ahí en la UNAM, fue que me metieron a la materia de epidemiología. ¡Tin, tin, tin, tin! Porque llevas un poco de estadística, pero además de llevar la estadística normal, era la estadística aplicada al estudio de la epidemiología y también tenía como que una combinación con psicología social y la psicología de masas. Buah, tío. Era una muy buena materia, lástima que la odiaba porque esa materia nada más la daban ese maestro y en sábado y duraba no sé de qué 3 horas el sábado, de que 9, 10, 11 a.m. y la odiaba en el sentido de que todos mis amigos de intercambio, los nacionales y los internacionales, pues el sábado era el día que te ibas, o sea, te ibas todo el sábado y te ibas todo el domingo, de que hacíamos planes así, y esa maldita clase arruinaba mucho de esos planes, y me acuerdo que hubo un momento en el que yo me harté y dije... esta maldita materia. Y me llegó un mensaje al celular de mi amiguito Carlo de Perú y me dijo, oye, vamos a ir a Xochimilco, estamos en la estación fulana, ya vamos a partir, ¿quieres venir? Y yo, obviamente me fui con ellos y me fui de la clase a la mitad de que ahorita vengo, voy al baño y me fui. Dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Solamente me voy a perder la mitad de la clase. Pues esa mitad de la clase en la que me fui, al parecer, dieron todas las fórmulas que teníamos que estudiar y a la vez avisó el profesor que la siguiente semana iba a hacer un examen, el de la mitad, o sea, el examen que va a la mitad y que no lo íbamos a tomar en ese salón, sino que lo íbamos a tomar en un auditorio. Y dijo qué hora y qué fecha y todo y yo no supe porque me fui a las trajineras. Y no hice ese examen, entonces toda mi calificación pendió de un hilo, o sea, toda mi calificación iba a depender del examen final que yo hiciera, porque ese profesor no promediaba, simplemente lo que haces en el final, eso te quedaba, para mi gran suerte, porque si no, pero ajá, jugué con fuego esa vez, pero bueno, se logró, me fue bien en esa materia. Esa materia fue interesante y me gustó mucho porque creo que es la primera materia en mi vida en la que yo pude ver eso que siempre te dicen los maestros de matemáticas, de que es que las matemáticas son muy bonitas. Sí, no, a otro perro con ese hueso. No voy a caer en esa propaganda. Bueno, pero en esa materia sí abrí los ojos por primera vez de que es como que la interpretación de los números. Esa clase estaba muy enfocada a, ok, tenemos estos números. Y sí, se calculan así, pero, ojo, porque estos números cuentan una historia. En la epidemiología así pasa, los números, las cifras, las gráficas, las curvas, cuentan historias y pueden ser historias felices o historias tristes. Todo depende, de políticas públicas, de psicología de masas. Güey, wow. Topan como a veces en la escuela la gente dice, en cualquier grado o en cualquier nivel educativo, la gente dice... ¿Y yo para qué quiero saber eso? ¿Y eso yo cuándo lo voy a usar? No voy a mentir, cuando estaba estudiando las fórmulas y tenía que aprender a calificar o a calcular el número reproductivo básico, mejor conocida en las calles de la epidemiología como esa fórmula, se interpreta como R0. Ahorita les digo qué es. Está fácil, pero yo me acuerdo que en ese momento que me la tuve que aprender fue de que ¿yo para qué ver? ¿Quién lo diría? Enos aquí. Honestamente, todo eso que aprendí en esa clase, que fue mucho y que fue muy útil, la verdad solo me sirvió para hacer corajes. De que viendo toda la respuesta que plot twist y contra todo pronóstico y aunque en el colectivo y en el consciente popular
se suele pensar de que México no tuvo una buena respuesta a la pandemia. No sé de dónde sale. Bueno, sí me imagino de dónde sale. Honestamente, con el corazón en la mano les digo que fue de los mejores países en cuestión de respuesta. De que, güey, no es por nada, pero a cada rato el licenciado Tedros, mentiras, doctor Tedros Ghebreyesus, el director de la OMS, a cada rato nos echaba flores, quiero que sepan. Y ajá, fue una, dentro de lo que cabe, dentro de lo que se pudo hacer, fue buena respuesta. Pero ajá, ¿qué es el R0, por cierto? Está interesante esta, ¿qué es? ¿Fórmula? ¿Función? ¿Medida? No sé, pero es una cosa medible y tangible. El R0, o en inglés R0, es como una forma de medir qué tan infecciosa y qué tan contagiosa es una enfermedad. Cada enfermedad tiene un R0 diferente. Por ejemplo, la gripe común, la gripe estacionaria, de que la típica, tiene un R0 de 2 punto algo, 2.5. Eso quiere decir que durante todo el tiempo que tú estás enfermo de esa gripe, se calcula que tú vas a infectar a 2 personas durante tu etapa, pues, contagiosa. La gripe común es como que, ok, una de las bajitas. Una de las más contagiosas, por ejemplo, como el sarampión, tiene un R0 de 15. Quiere decir que durante el tiempo que tú tengas sarampión, se calcula que tú puedas llegar a contagiar hasta unas 15 personas. Obviamente ese número puede bajar a 0 si haces cuarentena y no estás en contacto con gente. Para eso sirven las cuarentenas, ajá. Y el COVID, perdón, por si me escucha algún carabinero de la RAE, la COVID, la infección por SARS-CoV-2, tiene un R0, o al menos en su forma inicial, no me acuerdo si se llegó como a un consenso de cuál era, pero sí era ligeramente más infecciosa que la gripe común. Y como esto es exponencial, quiere decir que un poquito más a la larga significa... O sea, la diferencia entre R02 y R03 es mucha. Imagínense una pirámide de que una persona contagia a 2 y esas 2 personas contagian a 2 y esas 2 personas contagian a 2. ¿Me explico? Si en vez de ser 2 sean 3, la base de hasta abajo del número total de contagiados es muchísimo más, aunque la diferencia sea solamente 1. No sé si me explico. Mucho texto. Pero ajá. Bueno, regresando un poco a cuando nos enviaron a casa. Yo estuve en una posición muy suertuda y muy privilegiada de que mi trabajo se podía hacer en línea, o sea, se podía convertir a trabajo online. Y esto hizo que mi trabajo para mí se volviera 1000 veces más sencillo. Yo lo que más odiaba de mi trabajo era el traslado, porque estaba muy lejos. Entonces mi trabajo se volvió sencillo, también sobre todo porque yo pues tenía un equipo de cómputo óptimo y sabía utilizar este equipo de cómputo. Hubo personas a las que se les dificultó traducir lo que hacían de forma online. ¿Por qué? Porque no tenían el equipo adecuado, porque no tenían como que, pues la práctica de cómo hacerlo en línea. Y yo pues por suerte sí pude y a mí se me hizo muchísimo más fácil, o sea, de que yo sentía hasta cierto punto, no sé qué tan frío suene esto, o sea, sí sentí como que si fuera unas vacaciones, de que yo trabajaba, no sé, 2 horas al día y el resto del día era lo normal. Y pues no se vio afectada mi pago, entonces no se vio comprometido, yo no tenía... Al principio sí estaba como que un poco de que... tin, 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 tin. Porque en todos lados estaban corriendo gente, y mi trabajo sí también hubo como que un recorte ahí, pero o sea, tuve la suerte de que a mí no me afectó por ese lado. Y to this day lo veo, esas épocas... 2020, 2021, repito, personalmente, y espero que no suene muy frío, pero yo lo catalogo en mi cabeza como el retiro que probablemente yo no alcance a tener nunca. #millennial. De que yo viví esos 2 años como si fuera un jubilado viviendo en Mérida, Yucatán. Así me sentía yo, de que daba mi paseíto en la bici,
Yo era la persona encomendada. ¿Qué onda de las Unión Soviética vibes? Yo era la persona encomendada de mi familia que podía entrar al supermercado porque no podía entrar más de una persona por familia. Y yo era la que iba al súper, de que cocinaba toda mi comida orgánica, güey. Me suscribí a Movie ahí por primera vez y yo no tenía televisión. No sé, nunca me había dado tiempo de ver televisión, entonces vi que estaba afectando mucho el hecho de que solamente podía ver películas en mi iPad y dije, no, esto no es lo que Christopher Nolan hubiera querido. Y elevé un poco la pantalla a una pantalla de televisión. Me compré una televisión, me uní a Movie y pues empecé a ver películas de esta forma online. Recuerdo que yo estaba muy salty con Cinépolis porque yo estaba esperando en esas épocas cuando Cinépolis cerró sus puertas. Yo estaba esperando una película de Terrence Malick que se llama Hidden Life con el actor alemán August Diehl. O sea, para mí era milagro suficiente de que iba a llegar a Culiacán porque estaba el póster y sí salía en la página de que próximamente. En el momento en el que esa película iba a estar en cartelera, pónganle que iba a estar un jueves. Pues antes de ese jueves, el lunes, Cinépolis dijo, vamos a cerrar nuestras puertas indefinidamente. Y yo enloquecí. No sé si se acuerdan que había unos videos de una señora... había pues un montón de videos así, pero en España se hizo viral un video de una señora que se estaba saltando pues todas las medidas de seguridad que habían puesto incluso en las calles, porque ella iba a misa y de que la agarraban los gendarmes, los policías, y ella, quiero ir a misa, suéltenme, quiero ir a misa. Yo queriendo entrar a la proyección de Hidden Life. Otra cosa que se vio afectada de mi estilo de vida era que yo ya no podía ir al parque de las bicicletas. Antes de la pandemia, mi rutina era de que yo iba al trabajo en la mañana, era un horario tipo de 8 a 3. Salía, iba a casa de mi papá, de que ahí tenía como que mi comida, estaba un rato. Luego me iba a mis clases de francés y en lo que esperaba... En mis clases de francés, enfrente de la escuela, ahí donde está pues el malecón, está el Parque de las Riberas y puedes rentar una bicicleta de que no sé, ya no me acuerdo cuánto costaba. Te la rentaban por 1 hora, 2 horas y ya de que me subía ahí en la bici, dando vueltas y ya iba a francés, salía de francés. Si salía de temprano, a veces, por ejemplo, pues me iba ahí a las tiendas que están ahí cerca. O a veces el Instituto Sinaloense de Cultura llevaba como que una agenda prolífica. Entonces tú podías ir de que al ballet, de que a tu concierto de confianza. No sé, era una vida plena. Y cuando fue eso de la cuarentena, ahí fue cuando compré mi bicicleta porque dije, no, yo necesito... Y ajá. Otra cosa que cambió es que, güey, ¿se acuerdan que la gente enloqueció y se cortaban el pelo ellos solos? Y de que todo el mundo empezó a hacer pan con masa madre. Y de que todos estábamos como que intentando hacer nuestro propio jardín en casa, así de que plantar cositas, de que crecer cebolletas. Amazing. Recordando que en el podcast pasado hablé sobre cómo en el apocalipsis hay labores, hay oficios que no se piensan tan útiles, pero puede que sí sean útiles. Güey, yo tuve la suerte de que quedé encerrada en la cuarentena con mi mamá y mi mamá era estilista. Entonces, ni yo ni mi hermano tuvimos que hacer esos desfiguros de trasquilarse el pelo. Recomiendo quedarte a hacer cuarentena con alguien que sabe cortar el pelo. Esto me recuerda a una película. Güey, la tuve que googlear porque no me acordaba del nombre. Pero ajá, es de la saga esa de Cloverfield. Me parece que es la segunda entrega, o no sé si hay más. Pero esta película se llama 10 Cloverfield Lane, que es como... Me parece que es secuela. La película primera, Cloverfield, es sobre como que un evento acá de que apocalíptico y que todo está grabado en found footage. Y esa es como que la dinámica de la película Cloverfield. Y esta secuela es 10 Cloverfield Lane, me parece, si no estoy recordando mal, que es ese mismo evento apocalíptico pero desde otro
desde otra perspectiva. La película, la primera Cloverfield, creo que es en la ciudad, así de que downtown, una ciudad, y es como que el found footage pues de los celulares y las cámaras digitales de la gente que estaba viendo lo que estaba pasando. Y en esta es el mismo evento, según yo, pero alejados de la ciudad en un como un suburbio, y es en la casa de un vato, es el John Goodman, el Pedro Picapiedra del live action o el amigo de Gran Lebowski, por si lo ubican así. Este personaje, este señor John Goodman, no me acuerdo por qué, pero se queda en su... Este señor es un Doomsday Prepper, que es como una subcultura en Estados Unidos, que son la gente que se prepara en caso de una emergencia de esos niveles apocalípticos. Esta subcultura que empezó desde que hacían pues los búnkers para la guerra atómica, de que por si pasaba algo, pues mucha gente se quedó como que con esa prevención, esa precaución, y de que hay gente en Estados Unidos que tiene sus sótanos llenos de cosas así, de que comida enlatada, cosas de seguridad y de protección, y ajá, para por si llega a pasar algo, el estar preparados, pues. Entonces esa gente se les conoce como los preppers, o como los preparadores en caso de... y no me acuerdo por qué es la circunstancia, pero él es el John Goodman, el prepper, en su casa, termina como que acogiendo a unos muchachos, y uno de esos muchachos es una chica, es la Ramona Flowers del live action de Scott Pilgrim, la Mary Elizabeth Winstead. Ella es ese personaje de la película de 10 Cloverfield Lane. Y ella es estudiante, o creo que ya graduada, de diseño de modas. Yo me acuerdo porque esa película la fui a ver al cine con mi amiga La Caro. Un saludo a La Caro Molina. La Caro también estudió diseño de modas. Y me acuerdo que la conversación después de esa película fue de que, ya viste, Caro, tú vas a ser muy útil si se acaba el mundo. Porque no me acuerdo qué pasa. El caso es que la morra tiene que usar mucho esta defensa personal ahí encerrada en ese búnker, y para defenderse y sobrevivir usa muchas cosas y tácticas que nada más aprendes en la escuela de modas, de que cómo hacer ciertos tipos de cortes y la tela y los tipos de telas y cómo se maneja y esto y el otro y teñidos y tintes y ajá, cosas de cómo manejar textiles y de que las tijeras, no me acuerdo bien, ojalá me acordara porque solamente vi una vez esa película cuando salió, pero el caso es que la morra, utilizando sus habilidades de estudiante de diseño de modas, logra salir adelante. Entonces, Arrival, lingüistas, 10 Cloverfield Lane, las estudiantes de diseño de modas. Les digo, todos podemos ser útiles en el fin del mundo. Esa sería otra buena tipo de persona con quien quedar encerrado en una cuarentena. Wow, esto me recuerda que siento que todos nos hicimos muy prolíficos, de que estábamos en internet todo el tiempo, todo el día, viendo cosas porque estábamos aburridos. Yo en esas épocas me hice más activa en Instagram. Instagram era una red social que yo casi nunca usaba, la empecé a usar. Me abrí mi Spotify, yo no usaba Spotify hasta la cuarentena. Lo abrí y migré toda mi biblioteca de la app iTunes, la migré a Spotify. Parí cuates ese día, pero fue una gran decisión poder compartir mis playlists al público por primera vez. Y una de las cosas que recuerdo que hice en esa cuarentena, de que todos estábamos desquacerados, niveles nunca antes vistos. Y yo me acuerdo que hice en Instagram, posteé unas recomendaciones de películas. Esto que voy a decir ahorita, voy a buscar la forma en cómo convertirlo en un reel y lo voy a compartir en mi Instagram, que por cierto, paréntesis, ya hice un Instagram de este podcast Sola en Cines. ¿Qué giros da la vida? Yo soy la persona menos estoy muy online, pero nunca le pongo atención a las notificaciones. Entonces pareciera que no les pongo mucha atención. Y está cura porque ahora con esto del podcast me he tenido que ver muy activa en redes sociales. Me tuve que abrir un TikTok porque ahí estoy compartiendo los reels que voy a hacer. Buah, tío. ¿Qué onda con la labor del creador de contenido? Enos aquí. Bueno, el caso es que en esas épocas, hice una lista de recomendaciones de películas y las subí en formato como historia de Instagram. La voy a buscar y lo voy a hacer un reel y lo voy a compartir en mi Instagram, que se llama Sola en Cines Podcast. Que wow,
oigan, yo ya de plano ya me metí a todos los lugares en los que puedo hacerme una cuenta, así para difundir, y el nombre Sola en Cines estaba desocupado en todos lados. Nadie se llama Sola en Cines. Yo pensé que, o sea, no dije, ay, hay 1000 cosas que se llaman así, pero ¿cuántos años tiene ya el internet como para que no se haya ocupado el nombre Sola en Cines? No sé, me vuela un poco la cabeza, pero por suerte, primeras. Bueno, esto de las listas, de la lista de películas lo voy a decir así súper general porque como les digo, tengo la intención de convertirlo en un reel y ahí pues lo pueden ver con más detalle, pero está cura. Se llama... le puse, nadie me preguntó, pero aquí van mis recomendaciones de películas sobre gente encerrada y sin negocio, en el contexto obviamente de la pandemia. Algunas de las recomendaciones que di: 12 Angry Men, esa película es una película, voy a mencionar nada más las que son más populares para no tener que explicar de qué es la película. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Rare Window, de Alfred Hitchcock en español. Ventana indiscreta, ¿no? Algo así. Bueno, pues esa. Sugerencia, Rare Window. Yo ponía la película y luego le ponía ¿para quiénes? Y daba una pequeña descripción de que esta película es perfecta para quienes viven en un edificio, unidad habitacional o privada, y son la vecina metiche. Otra película, The Truman Show. Es esa película de Jim Carrey donde él no lo sabe pero está viviendo en un reality show grabado 24/7. Pues The Truman Show, para quienes ya se descargaron TikTok y se la pasan documentando su cuarentena, viviendo su fantasía influencer. Many Such Cases. A ver, ¿cuál otra? The Breakfast Club, de John Hughes. Esa película donde están encerrados. Miren, otro ejemplo de esto que les digo de tener el cerebro muy tribu urbana pilled. De que la premisa de esta película, The Breakfast Club, es que quedan encerrados en detención. De que un deportista, un malandro, un nerd, una fresa y una rarita. Y es de que, oh, wow, cómo estos tipos de personas no pueden convivir. Ven, no estoy sola en esto, o sea, sí está muy novedoso que se combinen gente de todas estas estilos, haciendo referencia a lo que dije previamente de los morros en el café. Bueno, para quienes es The Breakfast Club, para quienes quedaron atrapados con un enemigo, el roomie que veían 3 segundos al día, o alguien con quien no tenían nada en común, pero ya hasta se cayeron bien. ¿Qué otra película? Wow, eso está muy cool. Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Es donde salen Tilda Swinton y Tom Hiddleston, el Loki, pero son vampiros. Wow, esa película 5 estrellas, 10 de 10. Es mi comfort movie, de que la puedo ver 1000 veces y no me aburro. La amo. Pues esa película entra en las recomendaciones de películas para ver. Películas de gente encerrada cuando tú también estabas encerrado. Y esta era película para quienes están haciendo cuarentena con su pareja y solo salen a la calle de noche cuando hay menos gente. Esta película está muy cool porque en efecto son vampiros viviendo en la época moderna y son literalmente vampiros de no sé cuántos años viviendo en Detroit, Michigan. Y por ejemplo, al menos el vampiro hombre, porque la Tilda Swinton vive, ellos son esposos, ¿no? El Tom y la Tilda Swinton se llaman Adán y Eva en la película. El Adán y la Eva son esposos y el Adán vive en Detroit, Michigan, y Eva vive en Tanger. En el podcast pasado dije que era Algeria, pero ya vi que ese lugar es de Marruecos. Ups. Pues Tanger, ahí vive la morra. O sea, viven separados, pero pues a cada rato van y se juntan. O sea, ¿qué es para ellos estar separados un año cuando han vivido juntos, no sé, 1000? No me acuerdo cuántos años tienen según la película. Pero está muy cool porque ellos tienen como que es una película de vampiros, pero no es nada fantástica, ni mítica, ni nada. O sea, es como que muy mundana, muy de la vida diaria, de qué es lo que hacen, de cómo consiguen sangre sin hacerlo como que de una forma nada inventada, pues, de que van al banco de sangre y le pagan al morro para que les saque acá de que litros de sangre a la sorda. Y el personaje, el Adam, es músico, o sea, toda su vida ha sido músico, a lo largo de los siglos ha sido músico, y de que suelta música al mundo, pero de forma anónima. Y pues ahorita en estas épocas, la película es del 2014 me parece, pues en esas épocas el Adam es un guitarrista acá medio rockero, y que cuáles son sus actividades: componer música encerrado en su cuarto y si acaso en las noches
noches, dar vueltas por la ciudad en su carro o ir a escuchar música a los clubs así, pues donde tocan las bandas punks y así. Gran película. Güey, también en esta lista pongo la película de The Room. No The Room. No The Room la fea que está chistosa, sino Room de la Brie Larson, que la tienen encerrada en un cuarto y que está encerrada con su niño chiquito. Es esa película medio hardcore de que la secuestran y de que la encierran y la obligan ahí a vivir y lleva tanto tiempo ahí encerrada que hasta pues la embarazan y tiene un hijo y pues de que es ella sobreviviendo con su hijo y su niño chiquito pues nunca ha tenido contacto con el mundo. Esa es la película Room. Y yo recomendándola para quienes se quedaron encerrados con la bendición y ya no saben qué más inventarles para entretenerles. Porque literal, esta morra tiene que hacer circo, maroma y teatro para que este niño pues no se quede cucucho viviendo en ese cuarto de 5x5. Y pues hice esa recomendación en Instagram de qué películas son aptas para el encierro. Yo noté que el encierro nos estaba haciendo daño cuando de la nada se empezó a hacer muy popular la canción, de que tú la veías, de que era trending topic en todos lados, todo el mundo estaba hablando sobre la canción, de que volvió a salir en los charts. Me acuerdo que Spotify dijo, de vuelta al número 1 por primera vez en no sé cuántos años, la canción de Monitor de Bolobán. La de, y hoy te miento para estar solos, tú y yo. Es que la letra de la canción es esa de que no puedes ver al que te gusta, así que lo único que puedes hacer es escribirle por Messenger. Solo te veo en el monitor. Wow, esa era la canción de la early pandemia. Otra cosa muy relevante para mí de esa era de la pandemia es literal ver el deterioro mental de mucha gente que aprecio. Fue preocupante. O sea, yo ya estoy en un punto en el que ya me acostumbré porque siento que nadie volvió a la normalidad. O sea, siento que así nadie regresó a como era antes de la pandemia. Pero siento que mucha gente, conocidos, amigos y en general, se desquició un poco. Siento que muchas personas se volvieron muchísimo más extremistas, más polarizadas, más desconfiadas, también más cínicas y pero sobre todo más desconfiadas y más paranoides. Y pues la verdad no soy quien para juzgar. Yo, por ejemplo, soy una gran muestra de que se puede separar el arte del artista, se puede separar al de la funa, porque para empezar, todos los años en los que yo he usado Spotify y que lo suficiente como para que me haga un Spotify Wrapped, las personas que me salen en el top 3 de Spotify usualmente me da mucha risa porque ni mandado a hacer ese top 3 de Spotify. Las personas que me salen usualmente son, en primer lugar, M.I.A., la Maya Matangi. En segundo lugar, Kanye West. Y últimamente, en tercer lugar, Juan Son. Que yo estoy casi segura, a como veo la tendencia de que este año él va a ser el número 1, Juan Son, en mi Wrapped de Spotify. Si no los ubican, bueno, Kenia me imagino que sí. Pero primero, a la Matangi, la M.I.A. La Matangi, ella es la que canta la canción de Paper Planes. Es su canción más famosa. Y ella ha dado mucho de qué hablar, de que literal le han cancelado conciertos, le han cancelado giras y le detuvieron como que un disco que ella iba a hacer. No lo pudo hacer al final porque en las épocas de la pandemia ella pues dio mucho su opinión, hizo muchos tweets sobre ser antivacunas, específicamente no sobre nada más antivacuna COVID, sino antivacunas en general. Y por ejemplo, en el caso de ella, eso no me detiene de escuchar su música. A ver, siento yo que la gente se le dificulta mucho llegar a un espacio de grises y todo suele ser muy o blanco o negro o una cosa o la otra. Y hagamos un pequeño ejercicio mental en este caso. O sea, por si ustedes no conocen quién es Maya Matangi, M.I.A., y su historia de vida, ella ha sido pues una persona muy activa políticamente toda su vida. Al principio no porque ella quisiera, sino porque
pues la obligaban a ser políticamente consciente porque ella nació en Londres, pero sus papás son de Sri Lanka. Se la llevaron a Sri Lanka a vivir pues de chiquita, pero su papá se hizo guerrillero. El papá de la MIA fue un guerrillero por la causa tamil. Los tamil son como que un pueblo originario de Sri Lanka. Entonces hacía como que ciertas actividades catalogadas como actos terroristas, pues en algunos casos como cuestión de autodefensa, pero catalogadas como actos terroristas. Entonces, pues la Maya y su mamá y sus hermanas tuvieron que huir de nuevo de Sri Lanka y llegaron a Inglaterra como refugiados. Y obviamente ella pues llegó en un momento donde no había tantos refugiados y vivía en un barrio blanco. Y ella nunca ha sido ajena a ser maltratada, o sea, literal, tratada de una forma distinta por cómo se ve y cómo luce. A ella se le dificultó mucho hacer sus giras en Estados Unidos al principio, cuando empezó a tener mucha popularidad de que en internet, cuando sacaba sus primeros 2 discos, el Arular y el Kala, ella tuvo mucha dificultad porque obviamente el gobierno gringo para darte una visa pues te busca todo, y como ella tenía pues ese lazo, aunque ella no estuviera involucrada con los actos de su padre, pues es su padre. Y de hecho el disco que ella quería ir a promocionar, el primer disco que ella salió, el Arular, ese es el nombre de su papá se llama Arular. El disco de Arular lo sacó en 2005. El segundo disco que ella sacó es el disco Kala del 2007, y Kala es el nombre de su mamá. Su primer disco se llama como su papá, Arular, el segundo como su mamá, Kala, y el tercer disco como ella, Maya, así, Maya como M-A-Y-A, Maya, y así. Ay, pues obviamente batalló mucho para que le dieran la visa, no se la daban, pero sí logró que se la dieran por un tiempo. Luego, en estos últimos años, por lo del COVID, le volvieron a quitar la visa. Cuando le tocó renovarla, ya no se la renovaron por sus tweets, por su política, y ajá. Y es que el caso de ella es muy interesante porque ella en sí es controversial y, entre comillas, problemática, o de que como un agente político activo, aunque ella no esté haciendo nada más por existir, güey, porque, o sea, la catalogaban como que así como literal a un terrorista, de que tú no vas a entrar a Estados Unidos, aunque ella no haya hecho nada, sino que fuera su papá. Pues por eso. Y ella pues estuviera desconectada de su papá, pues también. Entonces, no sé si se explica a dónde voy. No estoy de acuerdo con ella en casi nada, pero tampoco la juzgo porque entiendo de dónde viene lo que ella cree. Imagínate ser una persona que ha sido perseguida toda su vida y de que le han puesto tretas, de que literal tretas toda su vida. Llega un punto en el que tú piensas que todo lo que te pase hay una fuerza mayor detrás porque estás acostumbrado a que ese sea el caso. Entonces siento que tiene todo el sentido y la lógica del mundo que ella sea tan desconfiada. Por eso siento que la entiendo en ese aspecto. Igual estoy 0% de acuerdo con ella, pero es lo que pasa. Otro caso totalmente distinto que no tiene nada que ver con esto que acabo de mencionar, pero que dije que lo iba a mencionar, es el caso del Kanye West. Aquí sí, plebes, yo quiero dejar una cosa muy en claro. Esta persona que está hablando no es @lacarmen shitposter, es @lacarmen licenciada en psicología. ¿Podemos, por favor, dejar de cancelar y funar a Kanye West? En el sentido en el que ninguna de las cosas que este hombre, claramente en un brote psicótico, este hombre con un diagnóstico oficial de trastorno bipolar, es más, yo creo que el Kanye ya va como que en su brote psicótico número 15. Fuera de pedo, de que haciendo memoria de todo lo que ha pasado. Este deterioro comenzó, para quienes no sabían, el Kanye en las épocas de su disco Graduation, más o menos, 2008 más o menos, él le hizo un regalo a su mamá. Él le regaló una cirugía estética a su mamá, creo que era una liposucción. El caso es que pues era una cosa de entrada y salida, tú no piensas que pueda pasar nada malo en una cirugía como esa, pero la señora falleció en la cirugía. No hay que ser un genio como para saber que Kanye West obviamente se siente culpable de la muerte de su mamá, y eso fue como que el inicio de su caída en picada. Eso combinándolo con el hecho de que probablemente abusa de sustancias y nunca ha sido intervenido, es que ya llegó a un punto en el que Kanye es
tan poderoso que él está rodeado de gente que a todo le dicen que sí. Entonces no creo que sea fácil poner una orden. O sea, eso que le hicieron a Britney, por mucho menos, no creo que sea tan fácil hacerlo con Kanye West, porque no hay como que alguien por encima de él como para una tutela. Y aparte, pues él está muy bien conectado y está rodeado de pura gente que le dice que sí a todo. Entonces es muy difícil, me imagino, que su familia ha querido brindarle ayuda a la Kim, me imagino. Tiene muchos amigos que han querido brindarle ayuda, pero pues me imagino lo difícil que ha de ser que la acepte o sea, no puedes llegar de que con el Kanye y decirle eres un tazo dorado, corazón, y subirlo en la camioneta. Obviamente no le puedes hacer eso porque pues está... Es más, hasta me parece que una vez leí que tiene guardaespaldas contratados justo para eso, de que en caso de que alguien quiera llevárselo para una intervención de ese tipo, tienen órdenes de que protegerlo en caso de eso, pues. Entonces, todo lo que el Kanye está haciendo no está intentando ser controversial o funable, es por donde lo veas, tan claro como el día, una persona obviamente teniendo un brote psicótico a la que no le puedes medir con la misma vara. Es ético, no es ético, es funable. Güey, es un brote psicótico. Lo que ese hombre necesita es que le den ayuda, pero pues no se puede. Yo me di cuenta de eso, de que dije, ok, Kanye sí tiene literalmente un problema que no está tratado y que es evidente que incluso su condición cognitiva va en picada para abajo. O sea, literal me preocupa la salud de ese tipo, de que, güey, cuando sacó su disco Donda, que se quedó a vivir en el estadio y de que estaba encerrado en un cuarto en el estadio, de los vestidores del estadio ese en el que hizo su presentación, de que ahí se encerró a vivir, así como si estuviera en una cárcel él solo, hasta que no terminara el disco. No sé si se acuerdan de eso. Y salió el disco de Donda y es muy diferente musicalmente hablando. Kanye West es un productor musical al mismo tiempo que es rapero. ¿Qué quiere decir? Que no solamente escribe pues lo que dice en sus canciones, sino de que los beats también los idea, los crea y los hace él. Y el Kanye West, güey, como dijeron mis camaradas en el podcast más reciente de Síndrome de Estocolmo, que estaban hablando justo del Kanye West, comentaron que el Kanye ya no presenta esa calidad melódica en sus producciones, no voy a decir que no le eche ganas, es que probablemente ya no le dé la cabeza para hacerlo. O sea, si tú pones un disco como el Graduation, ¿a qué nos referimos con melódico? Piensa en el disco Graduation de Kanye West. Todas las melodías reconocibles que tiene ese álbum, de que empieza tin, 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 good morning, tururururururururu. Esa es una melodía. Luego de ahí, ¿cuál sigue? Tin, tin, tin. Did you realize that you are a champion in their eyes? Tin, tin. Yes, I did, their eyes. ¿Cuál otra? And I wonder if you know. Eso, o sea, cantado es una melodía. Si tú dices las letras sin melodía es And I wonder if you know. Pero con melodía es And I wonder. Ya sé que es una canción sampleada, pero esa es la habilidad que tenía acá de Kanye West. Samplear la música de forma tal que las voces de las personas sonaban como instrumentos. A partir de Donda, me parece que ya estaba como que desde antes bajándole mucho a eso. Pero ya Donda y este último que sacó de que Hailey, no sé si puedo decir incluso esto, pero de que arriba el señor nazi de bigote. Esa canción que sacó, o esa canción también donde habla sobre eso que hizo con su primo. O sea, son canciones con cero melodía, de que dice, y yo soy muy popular, y veía videos con mi primo en la laptop, y así, o sea, totalmente cero que verienta la melodía, y eso es para mí una señal clara y obvia de deterioro cognitivo, o sea, de que su deterioro mental ha sido tan largo por tanto tiempo que ya comienza a reflejarse también de forma orgánica en su cabeza, en su cerebro, de que se le dificulta hacer ciertas cosas. Pero creo que no se le puede juzgar a nadie por lo que diga
o haga durante un brote psicótico. Ay, güey, es que es muy desesperante porque también, pues esa típica raza, la raza de toda la vida, de Twitter y de internet, de que Kanye dice algo inflamatorio y la gente quotea, por favor no vengan y digan que es porque está loquito, para que él diga eso es porque de verdad lo piensa muy en el fondo. Sí, güey. No, amigos, lo siento, así no funciona. Hay gente que llega a cometer actos que nunca jamás hubiera hecho, de no ser porque estaban teniendo un brote psicótico, así que... Ajá, se me hace inmoral querer moralizar ese pedo. Y la otra persona del top 3, que es el Juan Son. Güey, lo TKM, güey, el Juan Son. Ese morro tuitea de que el 5G, que la AstraZeneca, de que remedios caseros con hierbas, de que el otro día se hizo viral porque se puso a hacer un hilo que compré este pantalón no sé cuándo y ya se me desgastó. Hashtag obsolescencia programada. Y así, ya sé de que todas las cosas que tenía de su apartamento les estaba tomando fotos y decía, esto lo compré no sé cuándo. Y ya está todo desgastado. Lamentable la calidad de los objetos. Chicos, hay que boicotear a las grandes empresas y que no sé qué. Plebes, el Juanson también tiene un podcast de que no sube. Sus podcasts duran 5 minutos, 6 minutos. Los sube a YouTube, los sube a Spotify. Y el otro día me salió la notificación de que Juanson ha subido un podcast. Y yo, a ver. Y le di play, duraba como 6 minutos. Y era el Juanson, de que era un podcast de video. También sube el video. Y de que se graba así en su apartamento y dice... Hola amigos, hola, quería venir a enseñarles esta pomada que me compré en el súper, que tiene peyote y no sé qué. Y hace el review de la pomada y ya. Bueno, espero que se la compren. Bye. Y ese fue el podcast. Ay, güey, qué bien me cae. Lo TKM está cucu. Pero es un gran artista. Y pues así, los quiero tal y como son a ellos 3. Son mis hijos que tengo en el penal y aún así voy a verlos. Y les mando dinero. Ay, güey. Ey, sobre esto que estoy hablando de la gente que se desquició un poco y sobre estos 3 problematic icons, genios musicales, vi un video muy interesante desde el punto de vista epidemiológico, pero también muy útil para futuras cuestiones que tengan que ver con salud pública, sobre todo las personas que trabajan en promoción de la salud, epidemiología, psicología de grupos, o sea, de que la psicología no de una persona, sino la psicología de un grupo como conjunto, porque plot twist cambia mucho la forma de pensar del individuo y la forma de pensar de las masas. El criterio común de lo que aplica para un individuo no aplica para la masa. Entonces, por eso la psicología de masas o la psicología de grupos es un estudio aparte. Porque hay personas que por sí solas jamás se atreverían a hacer algo, pero ya estando dentro de una muchedumbre o estando dentro de un grupo sintiéndose como que envalentonados por el grupo, pueden hacer cosas que ellos incluso pensarían de las que no son capaces, como los linchamientos, como el vandalismo, por ejemplo. De que una persona caminando normal por la calle jamás se le ocurriría pues agarrar una piedra y romper un cristal, pero si estás en un contexto de una protesta por algo que a ti personalmente te mueve mucho y estás un poco, no sé, desilusionada sobre la respuesta que te da la autoridad, ahí sí vas y agarras la piedra y rompes la ventana y no te sientes como que expuesto porque estás rodeado de una muchedumbre de gente que está haciendo lo mismo que tú. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso en psicología se separa el estudio de la psicología del individuo y la psicología de los grupos. Y este video que yo vi se me hizo muy interesante en ese aspecto. Es un video de la youtuber Abigail Thorne. En YouTube se llama PhilosophyTube. Es muy parecida a la ContraPoints. Paréntesis, medio nada que ver y súper de nicho, pero el otro día leí un chisme de que la Abigail Thorne y la PhilosophyTube y la ContraPoints, que también hace videos así como tipo de filosofía en YouTube, son exnovias y tuvieron beef porque al parecer la PhilosophyTube le robó toda la personalidad y le copia todo el estilo de los videos a la ContraPoints, que sí es muy obvio porque ambas hacen videos de que
fulana cosa de filosofía, parte 1. Y de que se disfrazan de algo, parte 2, se disfrazan de otra cosa, parte 3, se disfrazan de otra cosa. Y ajá. Pero bueno, este video de la Philosophy Tube se llama Vacunas y Libertad, Vaccines and Freedom. Y está muy perro porque ella dice que ella trabajó un tiempo con la NHS. La NHS es como el IMSS del Reino Unido. No, es diferente. La NHS es como la Secretaría de Salud del Reino Unido. Y en la NHS estaban haciendo un estudio recurrente a lo largo de la pandemia. Era un estudio sobre las vacunas y más específicamente las personas que no se quisieron poner la vacuna. O sea, personas que no se vacunaron contra el COVID de forma voluntaria. Y siento que ese estudio es muy importante porque refleja mucho sobre cómo debe de funcionar la salud pública y cómo debe de funcionar. Es que tú puedes tener el mejor equipo de epidemiología del mundo, pero si no tienes un buen equipo de comunicación, o sea, eso es un estudio aparte también. La divulgación de la ciencia es una forma muy específica y muy difícil de equilibrar. Creo que ese es el problema más grande en la epidemiología. ¿Cómo generas confianza con el público? ¿Cómo haces que el público no sea desinformado? O sea, que no le llegue la misinformation. ¿Cómo le das la información necesaria y real y útil, pero al mismo tiempo que genere confianza? Güey, y sobre esto vi también, paréntesis, un video. A este señor como que lo rostean mucho en redes sociales, he visto. El Neil deGrasse Tyson es un señor que es científico y de que sale mucho de que en el Discovery Channel y así, de que cada rato lo entrevistan, pues. Es un divulgador de ciencia. Yo una vez vi un video y me encantó porque puso en palabras algo que yo pensaba pero no sabía ni por dónde empezar, cómo describirlo, pero él le puso justo las palabras que son necesarias. El Neil deGrasse Tyson habla sobre la divulgación de la ciencia y habla sobre cómo un error muy grande que pasa es que la gente, los periodistas sobre todo, habla, por ejemplo, de los problemas que pueden causar cuando la divulgación de la ciencia la hace un periodista sin carrera científica y que el periodista tiene su filosofía muy diferente de tratar la información a la forma en la que la trata un divulgador de ciencia. Por ejemplo, él menciona que el periodista tiene un poder muy grande en la opinión de quien lee la noticia. Él dice que una vez, por ejemplo, a él le hicieron como que un perfil, no me acuerdo de qué revista, y en este perfil el periodista se equivocó y puso que Neil deGrasse Tyson tenía no sé cuántos hermanos y no sé qué, algo de su vida personal. Y cuenta el Neil que mucha gente lo contactó personalmente, conocidos de él, después de que leyeron ese artículo de él en la prensa para decirle, oye, no sabía que tenías un hermano. Y el vato dice, ¿se dan cuenta cómo la gente no asumió que el periodista se equivocó en sus datos? Asumió que yo tenía un hermano del que no le había contado a nadie. Y yo de que, oh. Y luego dice el vato que uno de los problemas principales es que el periodista a veces, o sea, no habla en contra del periodismo, ¿no? Pero habla como que aparte, además, debemos de tener a un especialista enfocado a la divulgación de la ciencia, porque un periodista, por ejemplo, trata la información sobre ciencia como trata una noticia común. Cuando un periodista trata una noticia común de una polémica, de algo político, de algo social, de algo de la vida cotidiana, el periodista siempre busca los dos lados. El periodista busca entrevistar a la persona en pro y el periodista busca entrevistar a la persona en contra para tener los dos lados balanceados, representados en su artículo, por ejemplo. Pero el Neil deGrasse Tyson dice, a ver, si tú haces un artículo o si hablas en tu periódico sobre el cambio climático y pones a todos los expertos que hablan sobre el cambio climático, pues de que existe y estas son sus consecuencias. Tú como periodista tienes esa urgencia periodística porque es parte de tu práctica ir y buscar a la opinión disidente en contra para representar los dos bandos. Y tú en tu periódico le das la misma cantidad de letras, les das una plana a uno y una plana al otro para que ambos den su perspectiva. Pero dice el Neil, tú les estás dando equal parts, que 50 y 50
de representación, pero en la estadística, en la ciencia, en los papers y en los artículos científicos no están 50-50. En los artículos científicos, el consenso científico es el 98% de los científicos dicen, ok, cambio climático, y hay una minoría del 2% que dice, no, mentiras. Y tú en tu periódico los estás representando 50-50. Tú porque estás poniendo en práctica esa filosofía del periodismo de darle voz a los dos bandos, pero en cosas como la ciencia y sobre todo divulgación científica, que son cosas importantes que están pasando en la ciencia y que el público debe conocer, tú no puedes hacer eso. Y eso no significa que sea malo o que periodísticamente malo, es que tú no puedes hacer eso porque estás haciendo una mala representación de la realidad. Tú le estás dando a la gente la idea de que, ok, el consenso es de que 50-50. ¿Y qué va a pensar la gente? Ay, los científicos no se ponen de acuerdo. No, sí están de acuerdo. 98-2. Pero la forma en la que se divulga periodísticamente lo hace sonar como si fuera un 50-50. Y también el Neil deGrasse Tyson hace un ejemplo sobre esta percepción que suele tener la gente, que es una cosa muy común que tú escuchas, sobre todo como la gente que no tiene mucha confianza en la ciencia, al menos en cosas así como de salud pública, la pandemia y todo eso, que dice la persona común. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. No se ponen de acuerdo. Si no saben ellos, ¿quién son ellos para decirme qué tengo que hacer yo? Y dice el Neil deGrasse Tyson, es que eso pasa cuando tú estás viviendo algo en tiempo real. Por ejemplo, en el COVID, en las épocas de COVID, el consenso científico cambiaba seguido porque evidencia nueva se presentaba en todo momento, o sea, porque a cada rato se presentaba evidencia nueva. Y él decía, cabrón, eso es bueno, que estén cambiando de opinión a cada rato. Imagínate, es más, no tengo que inventar un ejemplo, ya pasó en la vida real, un ejemplo de qué es lo que pasa cuando las autoridades no quieren aceptar error o que estuvieron mal o que sus cifras estuvieron mal. Güey, Chernobyl. En la serie de Chernobyl eso está explicado a la perfección, de que por el accidente en la planta nuclear de Chernobyl había cierto nivel inmenso y muy intenso de radiación. Y los políticos de la Unión Soviética, para no querer quedar tan mal, decían, no, pues los niveles de radiación son tantos. Pónganle, estoy inventando números, que los niveles de radiación o la forma en la que se mide la radiación en Chernobyl eran 50,000, pero los políticos soviéticos, para no quedar tan mal, decían, son 5,000. Entonces el mundo les envió ayuda, pero les envió ayuda pensando en que las cifras que ellos decían eran reales y que solamente eran 5,000 de radiación. Entonces todo el equipo, toda la maquinaria que les enviaron para trabajar y arreglar el desastre, obviamente no sirvieron, porque con 50,000 de radiación, o sea, eso estaba diseñado para 5,000 de radiación, y si tú llegas a Chernobyl, que en realidad presentaba 50,000 de radiación, pues los objetos para empezar ni servían ni prendían por el nivel de radiación que había en la zona. Y duraron mucho tiempo escondiendo esas cifras, de no queriéndolas decir para no quedar mal. Y mira, eso es lo que pasa cuando te casas con la primera cifra. Pues durante esas épocas del COVID sí era muy, muy normal de que un día te decían una cosa y luego otra y luego otra y luego otra. Pero era porque tú estabas en las trincheras de la información. Pero si tú das una vuelta de 180 grados y miras para atrás y ves cuando después de cierto tiempo ya queda pues de que la ciencia consolidada y la ves en retrospectiva, dices, ok, pues aquí sí todos los científicos coinciden. No coinciden en la mera trinchera de los descubrimientos diarios, porque obviamente pues sale información nueva y evidencia nueva, y eso puede hacer que cambien ciertas cosas, pero baja. Y menciono esto porque el video al que me refiero que vi de la youtuber Philosophy2, que se llama Vacunas y Libertad, habla sobre este tema que a mí personalmente sí me llama mucho la atención, sí me da mucha curiosidad. Se entrevistó a personas que voluntariamente no se quisieron poner la vacuna del COVID, y sin juzgarlos se les escuchó para que ellos dieran su perspectiva de por qué no se pusieron la vacuna del COVID. Y eso, para una persona que trabaja en divulgación de la información y pues políticas públicas de salubridad, eso es oro molido, porque de verdad sí es importante saber la gente que no se quiso poner la vacuna, por qué no se la quiso poner. Eso es muy importante. Y en el estudio que
hicieron, una de las cosas que es lo que a mí me gustó más, es que las personas entrevistadas lo que tienen en común es que no son tu típico antivacunas de que no creen en ninguna vacuna. O sea, son gente que sí, por ejemplo, tienen sus vacunas de que las de entrada y ellos no piensan que las vacunas no funcionen. No, simplemente que esta específica del COVID no se la quisieron poner. Eso fue lo que me gustó mucho de este estudio. Y una forma visual en la que te lo representan y muy concisa, a rasgos muy generales, se puede dividir a las personas entrevistadas como en 4 arquetipos de persona. Y cuando la morra, la Abigail, describe a estos 4 arquetipos de persona que no se quisieron poner la vacuna. O sea, ella los estaba describiendo y yo, wow, yo les pude poner cara a esas personas porque yo tengo conocidos de los 4 arquetipos. Y dije, qué pedo que el ser humano es tan clasificable. Es increíble. Por ejemplo, los divide en 4, ¿no? Y les pone de que nicknames para ubicarlos. No me acuerdo de cómo les pone los nicknames, yo les voy a inventar nicknames, ¿ok? Pero son estos 4 perfiles de personas los que no se quisieron poner la vacuna. Primero, vamos a decirle el arquetipo de persona 1, la Frida. Es un tipo de persona que usualmente se consideraría una persona pues liberal. En el contexto de Inglaterra es una persona que suele ser racializada, o sea, puede ser ya sea migrante o árabe o de que India, Pakistán, no sé, de una persona que estereotípicamente tú pensarías que es como que no conservadora, ajá. Ah, bueno, pues está este tipo de personas, las Fridas. Ellos no se ponían las vacunas por en varios casos por ese miedo, esa incertidumbre. En primera porque de forma generalizada las personas de este arquetipo pertenecen a grupos que históricamente, porque la verdad sí ha salido mucho a la luz de que hay veces que los gobiernos usan esta excusa de una vacuna o de una pandemia o de algo para experimentar en gente marginalizada. Entonces, esa sería la palabra, como marginalizada. La gente de este arquetipo suele ser marginalizada y por eso le daba mucha desconfianza esta vacuna de COVID. Y además también les daba desconfianza de que la vacuna saliera tan rápido. De que ¿por qué salió tan rápido si hay otras vacunas que no salen tan rápido? No lo voy a explicar yo, pero en el video la Abigail, la Philosophy Tube, agarra las preguntas más frecuentes que tienen esas personas y las explica de una forma muy clara. No lo voy a explicar yo porque va a durar 5 horas esto, pero nada más quiero mencionar los arquetipos. El otro arquetipo es la Karen. Ese tipo de persona, esa es una señora. No mencioné, pero la anterior, la arquetipo Frida suele ser joven. Luego la Karen también suele ser mujer, pero suele ser un poco más mayor. Y es el tipo de persona que suele caer más fácilmente en la desinformación en las redes sociales, por ejemplo. Y eso era lo que ayudaba a que no tuviera como que mucha confianza. También el hecho de que se sintiera tan obligada a ponerse la vacuna era una cosa que la hiciera no querer ponerse la vacuna. Y era como que un círculo vicioso de que la hacían sentir mal por no ponérsela y porque la hacían sentir mal, pues menos se la quería poner. Más o menos esa es la idea del arquetipo de Karen. El otro arquetipo, el arquetipo número 3, vamos a ponerle como nickname regionalizado, región 4, el Juanpa. Ok, vamos a llamarle Juanpa. Suele ser un hombre de entre adulto joven a adulto de edad media. Suele ser deportista, activo, pues la típica persona que le gusta hacer ejercicio, que corre, que hace, practica cosas, que sigue a mucho gurú de self-improvement, de que le interesa mucho el desarrollo personal. Y ese tipo de persona, ese arquetipo, los Juanpas, no se ponían la vacuna, no se quisieron poner la vacuna porque decían, güey, esto ni siquiera es necesario. La única gente que se muere de COVID son los viejitos. Yo soy una persona joven, activa, como bien, hago ejercicio, a mí no me va a pasar nada. Entonces ellos por eso no se querían. Güey, digo esto y en 15 personas pienso yo que escuché decir esto. De que wow, me impresiona, les digo, me impresiona mucho lo clasificable que puede ser una persona. De que tan identificables son estos rasgos de que es uno de los 4 arquetipos
generales del video. Pues el Juanpa por eso no se quiso poner la vacuna. Porque por considerarla como un agente externo a su cuerpo y de que él está lo suficientemente sano y es lo suficientemente activo y no le va a pasar nada. Entonces esas personas por eso no se quisieron poner la vacuna. Y el cuarto arquetipo le vamos a llamar Don José, que igual suele ser una persona mayor. Y estos arquetipos están obviamente... Es un muestreo que se tomó nada más en el Reino Unido. Entonces están personalizados al Reino Unido. Y este señor, Don José, está un poco difícil de traer a Latinoamérica o al contexto de México. Pero, por ejemplo, el Don José es ese típico señor conservador, anti-inmigración, muy nacionalista, muy proteccionista, que pues sí veía con mucho recelo la vacuna, el origen chino y todo eso. Entonces de ahí, partiendo de esa incertidumbre y de esa desconfianza, era que no querían ponerse la vacuna. Y aparte también que veían como que todo esfuerzo de vacunación universal como que un gasto de dinero público. O sea, es ese típico señor que trae cortito al gobierno, de que le anda viendo en qué se gastan el dinero el gobierno y de que no me parece que se gasten el dinero en esto. Ese es el arquetipo, vamos a decir, al señor Don José. Pues esos son los 4 arquetipos generales de persona. Obviamente no es algo pues universal, les digo, es un muestreo reducido al Reino Unido, pero a mí me llamó mucho la atención lo identificables que son esos 4 arquetipos: la Frida, la señora Karen, el Juanpa y el Don José. Esos 4 arquetipos de persona que no se quisieron poner la vacuna. Y pues wow, amigos, tiempos oscuros. Y para seleccionar, ahora sí, el material audiovisual de esta era, yo voy a escoger a 2 películas. Bueno, una ni siquiera sé si decirle película, es más como... es un proyecto medio extraño. No diría que es una película con narrativa de película. Pero estos 2 trabajos audiovisuales, yo siempre los tengo en mi cabeza como que son hermanos, de que van juntos, de que es sugerido verlo uno y luego la otra. Son el acompañamiento perfecto, son como una double feature. Y esas 2 películas son, primero, el especial de stand-up nada convencional que hizo Bob Burnham en la pandemia, el que se llama Inside. Ámalo u ódialo, siento que es el material audiovisual definitivo de la era, al menos del principio. Y luego tenemos la segunda, que es la película Tin, 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 tin. Everything, Everywhere, All at Once. Esa película tan divisiva. Que la neta está raro porque no creo que sea tan divisiva. O sea, de que mayoritariamente a la gente le gustó mucho. Puedes ver en Letterboxd la curvatura de calificaciones que tiene y de que cuál fue la reacción inicial de las personas que la vieron. Siento que el backlash vino de que la gente empezó a hacerle jetas a esa película en el momento en el que ganó tantos Óscares, de que literal arrasó con los Óscares. Y ahí fue cuando la gente empezó a decir, güey, no es para tanto. Bueno, no me voy a brincar ahorita, vamos a empezar primero con la película de Bob Burnham. Es que no es una película, es un stand-up, pero es un proyecto que es como encerrado en un solo cuarto, en como una mini casita. El Bob Burnham escribió, hizo el diseño de producción, el sonido, el control de cámaras y la edición de todo lo que tú vas a ver en ese especial de stand-up que se llama Inside. Independientemente de si te gusta o no el tipo de humor que hace Bob Burnham, siento que Inside es un wow. Retrata a la perfección esa cotidianeidad kafkiana del encierro, pero también hace comentario y todo está en un formato de video que emula los formatos. Por ejemplo, es que el Bob Burnham es como que hace stand-up, pero también hace como que mini canciones durante su stand-up, también canta a veces. Y hay una porción en la que habla, por ejemplo, sobre Instagram y le cambia el formato al 1:1 de Instagram, la pantalla. Luego habla, por ejemplo, hace comentarios sobre este loop infinito en el que hemos llegado en los videos de reacción, de que hace un video de reacción y luego empieza a reaccionar sobre el video de reacción y luego empieza a reaccionar a su reacción del video de reacción. Y es un loop, o sea, literal se convierte en un loop en el que se tiene que poner a reaccionar a la reacción de su video de reacción
hasta que se vuelve como que insostenible. Ya, de qué tal. Cierra la pantalla de la computadora y, es como una combinación de humor, pero tú también ves el tras bambalinas de cómo él está acomodando todas las cámaras, cómo está prendiendo todos los sonidos, o sea, está prendiendo todas las luces, de que está cantando. Güey, estoy muy identificada. Wow, ya me identifico ahora sí. De que está cantando su canción. Na, 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 na. De que está haciendo como que la primera toma de su canción, de que está cantando la 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 y se detiene en seco, que maldita sea, respire muy fuerte y vuelve a empezar. Ustedes no tienen ni idea de la struggle. Yo he tenido que regrabar 5 veces una frase porque pasa una moto, ladra mi perra, pasa otra moto, vuelve a ladrar mi perra, pero aquí estamos. Es esta labor kafkiana de hacer contenido y estar como que encerrado en un loop. Eso está muy cool de esta película Inside. Y hay una parte en Inside, la voy a citar porque es lo que siento yo que hace que es la conexión entre esta y Everything Everywhere All at Once. Está acostado, ¿no? En el piso. Y empieza a decir, así no tiene unos micrófonos ahí puestos, está él acostado así como en un tendidito en el piso y tiene todos los micrófonos en el piso de un lado de él y así con los ojos cerrados empieza a hablar y dice, ¿podría todo mundo callarse? ¿Podrían, por favor? Esto es que, güey, fue en esa época de junio 2020 de que la gente empezó a abandonar las redes sociales porque se estaban volviendo, el doomscrolleo era de más y de que se estaba cayendo el mundo a pedazos. Y el Bob Burnham estaba de que dice, ¿podrían todos callarse? ¿Podrían, por favor, todos callarse? ¿Podrían, por favor, callarse? Todos, por un momento, sobre todo, no es necesario que todo mundo, en todo momento y en todas partes tenga una opinión sobre lo que está pasando. ¿Podrían, por favor, callarse el hocico por 1 hora? Y obviamente lo dice en inglés, ¿no? Can everyone shut the fuck up about Can every single one shut the fuck up about every single thing that is happening everywhere, all at the same time? Wow. Flash forward a 2 años después, que se estrena Everything, Everywhere, All at Once. Todo en todas partes, todo el tiempo. Esta película, güey, hay gente que no la ha visto, no lo sé. Pero esta película, yo personalmente es una de mis películas favoritas de la década, en lo que va de la década. Le puse 5 estrellas en Letterboxd y no soy de ponerle 5 estrellas en Letterboxd a muchas cosas. Yo sé que es una opinión controversial porque a muchas personas no solamente no les gustó, sino de que la odiaron, tuvieron una reacción muy visceral y son muy vocales al respecto. Pero yo personalmente siento que a muchas de las personas que no les gustó, bueno, tampoco soy quien para decir estás mal en que no te haya gustado, pues cada quien. También hay películas universalmente amadas que a mí personalmente no me han gustado, como La Substancia, pero por ejemplo, siento que una cosa que sí pasó mucho con Everything Everywhere All at Once es que la malinterpretaron, o al menos la tomaron así como que at face value, no sé cómo traducir esa frase, pero de que salió en el mismo año que salió la película de Doctor Strange del multiverso y ya había 2 películas de Spider-Man del multiverso también. Y estaba pues eso de una personaje de Marvel que puede, la bruja no sé qué, la hermana Olsen, una de las hermanas Olsen que sale y hace ese personaje que también habla sobre los multiversos. Entonces salió como que en esas épocas que la gente estaba acatarrada del recurso fílmico del multiverso. No culpo a los Daniels, los 2 directores de Everything Everywhere All at Once, se llaman Daniel los 2, por eso se les dicen los Daniels, como la banda Los Daniels, pero no confundirlos con los otros Daniels. Bueno, los Daniels tardaron un poco en hacer la película, o sea, la película llegó más tarde de lo que debía salir. Esta película fue concebida en 2016, según vi en entrevistas de los Daniels, y a mí me gusta mucho Everything Everywhere All at Once porque siento que es la primera película de esta nueva era del post-internet. Siento que la primera película de la era internet como tal es The Social Network del 2010 de David Fincher, y esta Everything Everywhere All at Once es la primera película post-internet. O sea, mucha gente se quejó y dijo
que la película está editada para la gente, que esta es una película para la gente que ve TikToks y que ya no se puede concentrar, y que está editada como están editados así los de rápidos los TikToks para que te entretuvieras. Güey, no. A ver, esta es una crítica muy común y muy sonada de esa película, de que está editada, de que está editada así de rápida y de colorida y demasiado extrema como suelen ser los TikToks, pensando que la película se hizo así con el fin de entretener a la audiencia que está acostumbrada a ver TikToks. Pero no, en realidad lo que esa película está haciendo es que está emulando cómo se siente doomscrollear. A mí me gusta mucho esta película porque representa de forma visual y como, o sea, es un recurso cinematográfico, lo utilizan. En la película, no voy a adentrarme mucho en la lógica de la película, pero es una familia de inmigrantes chinos que viven en Estados Unidos y tienen por negocio una lavandería que no es muy redituable, y en ese día, en el día en el que transcurre la película, tienen una cita en tipo hacienda porque tienen que entregar algo de sus impuestos, y de la nada la protagonista Evelyn, la señora, pues tiene este acercamiento tipo Matrix de que le dicen, oye, esto que tú estás viviendo es una de muchas realidades, y le muestran cómo puede hacer ella para alternar entre realidades. O sea, la están tratando de rescatar porque viene una entidad por ella. Y ya, pues, ajá. Esa es la premisa de la película. Y le enseñan a que puede saltar entre vidas y entre realidades y versiones de ella misma de otros universos. Por eso es una película, pues, entre comillas, de multiversos. Pero el multiverso, ¿cuál es la diferencia de la representación del multiverso en Doctor Strange y en Everything Everywhere All at Once? En Doctor Strange, el multiverso es utilizado para meter personajes de otras franquicias y poder unir los storylines y poder hacer que la saga iniciada con los Avengers y eso que le está dando dinero a la corporación Marvel pueda seguir. Lo mismo, pero de una forma menos cínica, con la película de Spider-Man. Es una forma de juntar las franquicias. Güey, el momento en el que un ejecutivo se dio cuenta de que el multiverso podía funcionar para unir franquicias. ¡Buah! Imagínense ser ese vato. Bueno, en la película de Spider-Man también se utiliza el multiverso como una forma para unir franquicias. No se me hace justo comparar esa película y que digan, ay, otra película sobre multiversos. Porque esta película, Everything Everywhere All at Once, utiliza el multiverso para llevar a la pantalla de forma representada visual cómo se siente doomscrollear, o sea, de que estar en el teléfono. Y en estos formatos de video corto tipo TikTok o Reels o YouTube Shorts, de que tú le mueves al dedo y ves otra cosa. Es una ventana al mundo y le mueves al dedo arriba, swipe up, y es una ventana a otro mundo, y le mueves para arriba y es otra ventana a otro mundo, y le mueves para arriba y es otra ventana para otro mundo. Eso está representado, o sea, la forma en la que brincan de universo a universo, de hecho en la pantalla se ve como que se mueve de que horizontal o verticalmente, de que tú, como que estás, es como si estuvieras scrolleando entre videos de TikTok porque estás buscando uno específico, y mientras scrolleas ves todas esas variedades de que con sus respectivos ruidos y sonidos. Entonces eso a mí me gustó mucho de esa película, de que es la primera película que veo que lo utiliza de esa forma y lo utiliza bien. Y una vez escuché un youtuber que estaba haciendo un comentario sobre una review sobre esta película. Es el youtuber que se llama Thomas Flight. El video que él hizo sobre Everything Everywhere All at Once, 100%. Lo que él dijo, eso pienso yo sobre esta película. Hay una parte de ese video donde él habla sobre cómo nosotros, o sea, por ponerlo de una forma así burda, pues, una persona, un humano del hoy, viviendo en el año 2025, en una ida al baño, que abre TikTok y que se pone a scrollear el teléfono en esos 5 minutos que está en el baño, tiene acceso esa persona a más perspectiva, a conocer más vidas y perspectivas de otras personas del mundo. De que en esos 5 minutos, ¿cuántos videos no puedes ver? De que ves un choque donde murió una persona, de que ves una pedida de matrimonio, donde ves un video de un reveal de género, donde ves a una persona llorando, grabándose a la cámara, teniendo pues un episodio depresivo, donde ves a una persona cocinando un pie de queso, donde ves un video de 2 perritos jugando en un patio, donde ves un video
de una persona trabajando en un buque pesquero en Alaska y de su día a día, donde ves un Get Ready With Me de una morra que es una heredera de un billonario, donde ves una persona que va caminando por la calle y va grabando a los homeless que están en la calle, donde ves otro video de uno de esos homeless a los que grabaron, pero ahora él grabando un video con su rata mascota, y le das swipe up para arriba y ajá, o sea, y puedo seguirle así de que ves, y en la película te lo representan así, o sea, ves tantas realidades y tantas vidas posibles que ves una realidad en que la gente tiene salchichas en vez de dedos, ves una realidad en que son piedras, ves una realidad en la que son piñatas, entonces es una forma muy simpática de representar el doomscrolleo y a la vez la ansiedad, porque la villana de esa película, para quienes no la han visto, pues no voy a decir quién es, pero la villana de esa película, su origin story, su villain origin story, comienza de que este cinismo ante la vida y esta oscuridad que crece en ella, de que la frase icónica de esta película es nada importa, nothing matters. Pero si tú la ves desde la perspectiva cínica de la vida, de que no importa que haga, nada importa. Entonces ese es el motor que mueve a la villana, nada importa. O sea, yo me meto a tu realidad y hago que te explote la cabeza y no siento nada por ti porque nada importa. O sea, hay millones más de realidades en las que tú vas a seguir viva, entonces no importa, lo que yo te haga no importa, la vida no importa. Y esto es porque esta persona, esta villana que tiene acceso a estas realidades, o sea, ella no quería tener acceso a las realidades, pero la obligan a hacer por ciertos experimentos y es lo que abre y es lo que hace que ella, la villana, en su cabeza esté en todas partes, en todo el tiempo. O sea, de que está ahorita platicando contigo, pero a la vez está presente en otras 3 millones de realidades más. Entonces, eso fue lo que hizo que se desquiciara y quedara cucucha. Y, ajá, o sea, mucha gente no somos ajenos a ese sentimiento de que sentimos de que ya no somos nosotros mismos desde que tenemos acceso a consumir estos videos de formato corto, tipo TikTok, tipo Reels. Yo personalmente sí siento que me ha cambiado. Trato de combatirlo lo más que puedo, pero sí siento de que yo hay veces que me meto a Instagram porque voy a buscar una cosa que tengo ahí en guardados y me quedo viendo. Y como que media hora después recapacito de que qué pedo que estoy haciendo. Yo no venía a esto. Entonces, ese es el origin story de la villana. Y la contraparte, la parte positiva y la forma de combatir a esta villana es esa misma frase de nada importa. Si tú utilizas la filosofía de esta frase, nada importa, y en vez de cinismo la conviertes en absurdo, puedes combatir, no sé si me explico, puedes utilizar el absurdo para combatir este hedonismo del nada importa. Tú como villana, que eres el arquitecto de este universo, tanto no te cuesta nada hacer que le explote la cabeza y se muera, pues tampoco te cuesta nada imaginar que la persona está, no sé, rodeada de patitos bebés. Entonces es la forma en la que en esta película buscan combatir a la villana usando el poder de esa misma frase de que nada importa. Pues si nada importa, pues que no te dé vergüenza hacer algo que temías, porque pues no importa, no es real, nadie te está juzgando, porque nada importa, lo malo tampoco importa. Y esa es como que la forma filosófica en la que se puede combatir a esa villana. Y pues así, me gusta mucho esa película por el formato es lo que más me gusta. Ese formato medio estrafalario que mucha gente le hizo el fuchi de que TikTok brain rot, de que güey, es que ese es el fin. O sea, esa es la idea. Eso es lo que la película quiere representar. Y pues, ajá, joya incomprendida. No sé si decirle joya incomprendida porque es como ese ejemplo que acabo de dar del Neil deGrasse Tyson, de que es una minoría, la gente a la que no le gusta, pero es una minoría muy vocal, que pareciera que es un 50-50, pero no, o sea, es poca la gente. Es una buena película, a mí me gustó mucho. Y ese es el material audiovisual que elijo para representar la tercera y última era. ¿Qué tal les pareció este The Eras Podcast? Pues nada, amigos, muchas gracias por acompañarme en este review de las eras. Alcanzamos a abarcar 3, aunque honestamente siento que ya estamos empezando la cuarta. La cuarta transformación. Vibes. Todavía es muy temprano, o sea, va empezando, apenas estamos en esa transición, pero ajá, ya se empieza a formar otra más. Tal vez dentro de un tiempo podamos hablar sobre esta etapa.
Y pues como les comenté, me gustaría tomar un par de comentarios. Es difícil elegir porque hay varios esta vez. Chan, 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 chan. Qué bueno que comentan, amigos. Me divierto mucho leyendo. En el episodio pasado, Dieras Podcast Volumen 1, mi Winter, fue cuando hablé sobre Ya no estoy aquí. Mi Winter hace referencia a la película que menciono. Me dice, soy venezolano y me identifiqué mucho con Ya no estoy aquí. Llevo 6 años viviendo en Chile y sé que si vuelvo a mi casa, nada ni nadie será como lo recuerdo. Y yo, ¿qué? No mames, qué cabrón. Güey, te mando un abrazo, amigo, y sobre todo te pido una disculpa porque qué mamón que justo en el episodio en el que hago el peor acento venezolano de la historia, viene un venezolano y me escucha. Yo pensando que me salí con la mía, dije, bueno, nadie lo va a notar. Puta madre. Güey, eso que comenta mi me hizo recordar, y de hecho me metí a buscar ya ven que les dije que hay una entrevista entre Cuarón y Del Toro y están platicando sobre esta película. Y yo recuerdo que cuando yo la estaba viendo, dije, esto es muy de nicho. O sea, esta película es súper, o sea, es muy mexicana, pero a la vez muy norteña, pero a la vez muy de Monterrey, pero a la vez muy de los barrios de Monterrey, pero a la vez muy de la gente que es de la tribu Colombia de Monterrey. Y, dije, güey, es que es muy específica. Si acaso lo más universal que podría tener esa película es esa historia del migrante. Pero en la entrevista Del Toro, bueno, en el conversatorio que tienen, Del Toro dice, textualmente dice, las películas para ser universales tienen que ser muy locales. Y no sé por qué, pero yo cuando escuché eso pensé en 100 años de soledad. Hay muchas entrevistas de Gabriel García Márquez diciendo que él donde se parara, de Tijuana hasta Ushuaia en Argentina, de punta a punta en Latinoamérica, donde él se parara, la gente siempre le decía, o sea, sin importar el país, le decían que se podían imaginar todo, que le podían poner la cara de sus familiares a los personajes, a pesar de que es una historia muy de su pueblo de Aracataca, Colombia, cerca del Caribe, a pesar de que es muy de ahí, esa historia es muy... Es que yo soy muy sensible a detectar el artificio, no sé cómo explicarlo. Hay veces que también la prosa me da cringe cuando, no sé, es que la gente decora de más. Por eso también me gusta mucho Borges, porque Borges famosamente dijo que su forma de escribir, o la forma práctica, una de las mejores formas de escribir es pensar en lo que quieres escribir, pensar que ya se escribió y que tú estás haciendo un resumen de eso que se quiere escribir. Entonces, evitarte la rimbombancia, no sé. Es lo que les dije al principio de los acentos, que a mí un acento artificial rápido me hace ruido y me incomoda mucho, me da... Como lo puedo detectar, me da ñañaras, me desconcentra mucho. Entonces, eso es en parte lo que me gustó de que fuera tan local, tan cotidiano, tan latino. O sea, en esos libros de Gabriel García Márquez hay frases de que creo que se enamora en los tiempos del cólera. Sí, ¿no? El que empieza con el viejito que se cae del árbol. Se sube a la rama de un guayabo. ¿Tú dónde vas a leer un libro donde se escriba la frase se cayó de la rama de un guayabo? Esa es la clase de frases que tú te encuentras nada más en la literatura local. Pues así como eso que dice Guillermo del Toro, que tiene que ser algo muy local para ser universal. No entendía del todo, dije, ok, me haces pensar en 100 años de soledad, así que le creo. Pero mira, esto de que me dice Winter, de que, se identificó mucho con esta película, a pesar de, pues, no ser ni de México ni de Monterrey, ni ser cholombiano. No sé si baile cumbias, tal vez sí, pero cholombiano tal vez no. Y así que, qué cool que las películas puedan hacer eso. Otro comentario es de mi todos aquí son mis Cintia García, que me puso, el Timothée apoya a tuve que googlear qué es el Saint-Étienne. Es el equipo de fútbol, ese medio, creo que es local, de una región de Francia. Es el Saint-Étienne. Pone Cintia, pasa que vivo a las afueras de la ciudad que vio nacer a este equipo y me da risa lo lurios que se ponen los fans cada que sale con la camiseta del equipo en la tele. Hay memes, edits, tweets, en fin, nomás compartiendo este pedazo de inútil información. Güey. Y me da mucha risa porque en cuanto leí esto que dice Cintia, dije, no mames, es cierto. 1 de cada 3 veces que yo escucho hablar al Timothée,
Saint-Étienne. Nada más habla de eso. Se la lleva hablando de eso. Es una pregunta de quiz de su personalidad. De hecho, si hay un video donde le preguntan, hacen un quiz como de sus datos personales, y esa es una de las preguntas, de que a qué equipo local de Francia le va. ¡Wow! Otra conexión entre mi queridísimo Tomate Saladet y yo. A nosotros aquí en Culiacán nos pasaba algo muy parecido a esas personas de la ciudad que dice Cintia que son fans del Saint-Étienne. Porque hubo una época en la que Diego Armando Maradona, creo que lo último que alcanzó a hacer profesionalmente fue que vino y se hizo entrenador. ¿Era entrenador o director técnico? ¿O son lo mismo? No sé. Pero vino a mi natal Culiacán, Sinaloa, a trabajar con el equipo local, que son los Dorados de Sinaloa. Maradona vino. ¿Y yo qué? Hay una película de Paolo Sorrentino que se llama Ahí está la mano di Dio. ¿Fue la mano de Dios? ¿Algo así? Sí, la mano de Dios. Así le pusieron en español. Es sobre una pseudo biografía de cuando él era joven en Nápoles y que llegó Diego Maradona a formar parte de su pequeño equipo del Nápoles y de que no podía concebir el hecho de que Diego Maradona vivía en su pequeña región costera y nunca antes mejor dicho, buah tío, es que soy yo. Diego Armando Maradona compartiendo mi mismo código postal. ¿Qué tal? Otro comentario de mi and disorder que me escribe la Carmen trayendo todo en mayúsculas, debo especificar. Con mucha enjundia poniéndome la Carmen trayendo justicia para toda la gente que estudia economía y reivindicando la definición exacta de recession indicator. ¡Let's go! Sí, güey. Y es que debo respetar. En esta casa se respeta la economía. Estoy obligada a hacerlo por contrato. La otra persona que vive en mi casa, mi hermano Luis, es economista. Me chinga si no. Ey, le echo ganas y me educo por mis 3 economistas que me escuchan. El Luis, la Pesi y la Andy Sorder. Ey, si me escucha otro economista más, levante la mano. Y nada, no, Agustín Carstens. Ey, hay alguien que me escucha en Suiza. ¿Cómo sabemos que no es él? Hay alguien que me escucha en Suiza que no sé quién es. Y hay alguien que me escucha en Bélgica que no sé quién es. Y también hay alguien que me escucha en Países Bajos que no sé quién es. Uy, güey, yo soy muy fan de la estadística por países de Spotify. Ya salió el peine de quién es el que me escucha en Santiago de Chile. En Estados Unidos, en Oregon, me imagino que es mi amiga María. Hola, María. No sé, pienso que es ella. Puede que no, pero no conozco a nadie más en Oregon. En Texas, creo que es de Twitter, que no sé cuál es su nombre real, pero sí lo ubico. En California, mi amiga Andrea. En Nueva York o en Washington. Miroslava, ¿dónde vives? No sé si eres tú. En Arizona no sé quién es. Güey, ¿quién? En Alemania, en el estado de Berlín y en Baja Sajonia. ¿Qué pedo, güey? ¿Quién es? En Seúl. A huevo que es el Yanko. Hola, amigo. Saludos. En el United Kingdom hay mucho presunto culpable. No lo sé. En Colombia hay alguien del Valle del Cauca y alguien del departamento de Magdalena. No sé, las personas que yo conozco de Colombia son de Medellín, así que quién sabe. Canadá, tengo también varios en Canadá. ¿Qué pedo la gran migración culichi a Canadá? Fenómeno que debe ser estudiado. Y ajá, bueno, esos son algunos. Y otro comentario, por último, que me gustaría leer, es el de mi amigo Israel Félix, que ya se puso al día, parece. Ya me comentó en mi episodio, uno de los más recientes. Fue en el episodio en el que hablo sobre el cineclub de psicología, el cineclub que teníamos en la facultad de psicología. Israel era mi compañerito en la carrera de psicología y me dice un shout out para el extinto cineclub de psicología y te juro que según yo vimos la película de The Pillow Book en clase. Es que les digo que estábamos en las clases y nos daba clases el profesor Ruiz, que nos ponía películas. Él, además de darnos clases a nosotros directo como alumnos, también nos daba de que un curso de poesía y a veces pues nos daba películas así para proyectar del club de cine. Más de una sí nos apoyó prestándonos el DVD.
Y le comenté, de hecho sí le contesté al Israel, es que siento que a lo mejor está confundiendo The Pillow Book con plebes. ¿Qué onda con el profe Ruiz? Nos puso el imperio de los sentidos. Nos puso el imperio de los sentidos de Nagisa Oshima. Güey, gran director. Es el vato que dirigió la de Merry Christmas, Mr. Lawrence. Que salen los ya difuntos actores, músicos David Bowie y Ryuichi Sakamoto. Bueno, pues esta película de El Imperio de los Sentidos de Nagisa Oshima es de los años del 76. Esta película está prohibidísima. Creo que en México tardó mucho en llegar, como más de una década, de que es una película muy clasificación X, clasificación R, no sé cuál es la más alta. Literal, es escena de una pareja haciendo el acto tras escena de pareja haciendo el acto tras otra escena de la misma pareja haciendo el acto. Literal, en la película El Imperio de los Sentidos es como un matrimonio japonés. No sé si están casados, si son amantes, ya no me acuerdo. Solo la vi esa vez que nos la puso. Eso hacen. O sea, literal, es el encerrón la película. Y tiene un plot twist bien macabro, pero wow. Me acuerdo que... ¿Por qué nos la puso? Plebes, es que ese profesor Ruiz nos daba una materia que se llama Psicopatología del Crimen. Era porque estábamos viendo... Ya me acordé por qué nos la puso. Güey, es que todas las películas que nos ponía ese profe tenían... O sea, no nos las ponía al azar. Era lo que me gustaba. De que eran películas Certified Cinéfilo Banger. Pero acorde al tema de que estábamos viendo. Y ese profesor nos daba una materia que se llamaba Psicopatología del Crimen. Y nosotros estábamos leyendo un libro. Fue como que nuestra Biblia durante ese semestre en esa clase. Estábamos leyendo el libro sobre el perfilamiento psicológico de Robert K. Ressler. Este libro ustedes tal vez lo ubican, pero no en forma de libro, sino en forma de serie. Es el libro que usaron como base para la serie de Mindhunter. ¿Quién es? De Fincher. David Fincher, ¿no? Creo. Que era una serie directo para Netflix que terminaron cancelando después de 2 temporadas o más. Creo que nada más eran 2. Pero era muy buena. Esta serie del perfilamiento psicológico es de cómo inició en Cuántico, Virginia, esta subdivisión del análisis psicológico del criminal. Y ahí se acuñaron términos, por ejemplo, como asesino serial. Ahí esos expertos fueron los que acuñaron ese término. También las clasificaciones sobre un asesino ordenado, desordenado. O sea, ordenado es el que lo planea y casi no deja pistas. Desordenado es el que es más fácil de encontrar porque pues deja muchas pistas porque lo hace al ahí se va y de que no tiene nada planeado y de que todo es como que en el calor del momento. Entonces todas esas subdivisiones de los crímenes antes llamados crímenes pasionales, etcétera. Entonces por eso de los crímenes pasionales nos puso la película del Imperio de los Sentidos, ya me acordé. Era lo que me gustaba mucho de ese profesor Ruiz, de que veíamos, por ejemplo, de que en esa clase, en ese semestre, por ejemplo, estábamos hablando, primero nos dio psicopatología, nos dio 2 clases en semestres distintos. En la clase de psicopatología nos puso la película de Él, así se llama, Él, de Luis Buñuel. Es una película mexicana en blanco y negro, viejita, de los años 50. ¡Wow! Es un gran thriller esa película. De que cero aburrida. Oigan, recomendadísima esa película, es un gran thriller. El protagonista es Arturo de Córdoba. Wow, gran actor. Ese es el mismo vato de la película de El esqueleto de la señora Morales. Él es. Pues en la película él ves cómo ese hombre está lentamente descendiendo a la paranoia. Está descendiendo en la paranoia. Por eso nos puso esa película. De que empieza de poco a poco y, o sea, es un thriller nivel Hitchcock. Ese profe también nos puso una película sobre un asesino serial. Cuando empezamos a ver definiciones de asesinatos, asesino serial, y qué es un asesino serial, el modus operandi y el por qué, vimos una película mexicana de los años 70 que se llama El Profeta Mimí. El protagonista es Ignacio López Tarso. Es el mismo protagonista de la película Macario. Y wow, está basada en un asesino de la vida real en la Ciudad de México. Se llamaba El Estrangulador de Tacuba, creo, ese vato. Mataba a sexoservidoras, las asfixiaba con mallas, con de esas pantimedias o con cintos. O sea, a todas las mataba igual, era el mismo modus operandi.
y en esa película tú ves como que el origen, el trauma, el origen, el extremismo religioso, todo como que converge. Amazing. Igual, gran película. Y, güey, es que ese profesor nos hizo un sílabus, aparte de libros, de películas que acompañaban a los libros y a los casos que estábamos viendo. Y por último, a él le debo una de las películas que está en mi top 10 de toda la vida. La tenía en el top 4 de Letterboxd, pero la moví para darle un nuevo aire a mi Letterboxd. Pero por mucho tiempo la tuve de que en mi top 4. De que estaban Amadeus, A Star is Born, la versión con Judy Garland, Magnolia, de Paul Thomas Anderson, y esta que voy a decir que es 12 Angry Men, de Sidney Lumet, protagonizada por Henry Fonda. Y esa película nos la puso cuando estábamos viendo sobre, o sea, hablamos sobre los criminales, pero también hablamos sobre los fallos en el proceso legal. Es esta cosa que en Estados Unidos pasa, aquí en México, según yo no, nada más es en Estados Unidos, de que como ciudadano a veces te toca cumplir como jurado, de que te toca, pues así como, creo que lo más cercano en México es cuando te toca ser funcionario de casilla. Pues en Estados Unidos te toca ser jurado cada cierto tiempo, no sé, es por azar, yo digo. Y es una película en blanco y negro, grabada en una sola locación. En ningún momento se salen de ese cuarto porque están llegando a están discutiendo para llegar al veredicto si es culpable o es inocente. Ya después de haber escuchado todas las pruebas en un juicio, se llama en español 12 hombres en pugna, porque están discutiendo ya para ellos llegar al veredicto de si culpable o no. Y todo lo que al principio parece ser muy evidente, un caso de pues a huevo que sí lo hizo, un morro pandillero más que cometió un crimen, y empiezan a votar y son 12, ¿no? Y los que votan culpable y 11 personas levantan la mano y uno no. El protagonista, el Henry Fonda, no levanta la mano. Y lo primero que hacen todos es de que, compa, es usted demasiado woke. No, mentiras. Le dicen de que, ¿y tú por qué no levantas la mano? Levántala. Y él, no, siento que votamos demasiado rápido. Pero es que es obvio que sí lo hizo. Y el vato dice, pero estamos decidiendo la vida de una persona. Siento que al menos se merece que discutamos un poco más a fondo el caso. Y los vatos emputados. Es que no hay nada que discutir. Es muy obvio que él lo hizo. Le encontraron el arma, le encontraron esto, hay testigos, hay esto y el otro. Y el Henry Fonda, sentado en su macho. No, yo siento que no. No lo sé. Hay algo que no me convence. Y no da su brazo a torcer, obligando a que el jurado pues tenga que discutir. Esta discusión se vuelve tan interesante y te mantiene al filo del asiento porque tú estás, güey, es que, o sea, las pruebas dicen esto, pero todas las pruebas son circunstanciales. Y empiezan a debatirlas, de que hay una medida de tal por tal y cuánto hizo un movimiento, no sé qué, y se ponen a recrearlo ahí en el cuarto para ver si es posible o no es posible. O sea, está increíble esa película. Siento que el sello de garantía de esta película es decirles que en un salón de alumnos, en su mayoría apáticos a películas fuera de lo convencional, este profesor les puso esta película en blanco y negro de los años 50, que no se mueve de locación y que nada más son 12 hombres hablando. Y hubo un momento en el que yo volteo para atrás, porque yo siempre me sentaba hasta adelante, y volteo para atrás de mi asiento y veo a todos mis compañeros y todos están así de que, sin despegar la mirada de la pantalla, con la boca abierta, así de que, viendo qué va a pasar. De que hubo como 4 que lloraron con el final, de que, wow, el poder del cine, cabrón. En ese proyector churpio que teníamos en el salón. Wow, todo es posible cuando protagoniza Henry Fonda. Y pues eso es todo, amigos. Muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que regresaron. Gracias por escuchar de nuevo. Y qué pedo que en un abrir y cerrar de ojos ya llevan 6 episodios. Wow. Nos vemos en el próximo, amigos. Bye.